Hace algunos años tuve una experiencia que cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Lucía y vivo en Buenos Aires, una ciudad vibrante y llena de vida, pero lo que viví no tiene nada que ver con la vida cotidiana. Todo empezó una mañana común, de esas en las que el sol brilla con intensidad, y uno no espera que algo fuera de lo ordinario pueda suceder. Estaba yendo al trabajo cuando un fuerte dolor en el pecho me hizo caer al suelo. Sentí que todo se oscurecía a mi alrededor y, en cuestión de segundos, mi cuerpo dejó de responder. Mi corazón se detuvo y fue en ese momento que todo cambió. Recuerdo haber flotado fuera de mi cuerpo, veía todo desde arriba, el caos de la gente intentando ayudarme, la ambulancia que llegaba. Sentía una paz indescriptible pero también una extraña curiosidad. A medida que me alejaba más y más de la escena, un túnel de luz apareció ante mí, y sin resistir, fui absorbida por él. El viaje fue rápido pero al mismo tiempo, cada segundo parecía eterno. Llegué a un lugar que no se parecía a nada que haya visto antes, un lugar sereno y luminoso, donde el tiempo no parecía existir. Las almas iban y venían, algunas en paz, otras con expresiones de confusión. Supe inmediatamente que no estaba viva, pero tampoco sentía miedo. Al contrario, había una extraña familiaridad en todo aquello. De repente vi una figura que se acercaba a mí, su rostro poco a poco se hizo más claro, y no podía creer lo que veía. Era Camila, mi mejor amiga de la infancia, aquella con quien compartí los momentos más felices y también los más tristes, pero que había fallecido en un accidente trágico hacía 5 años. Sentí una emoción tan fuerte que mis ojos se llenaron de lágrimas, aunque en ese lugar no parecían lágrimas normales, era como si mi alma misma se desbordara. Camila me sonrió con ternura, esa misma sonrisa que tanto extrañaba, y sin decir nada, me abrazó. No hizo falta que hablara para entender lo que sucedía, estábamos en un lugar donde las almas esperaban antes de seguir su camino. Allí no existía el tiempo tal como lo conocemos, pero era claro que ella había estado allí por mucho tiempo. Quise preguntarle tantas cosas, pero había una sensación de calma en su presencia, como si todo lo que necesitara saber ya lo supiera. Camila me llevó a caminar por aquel lugar y me mostró cómo las almas encontraban la paz. Vi a personas que parecían estar reconciliándose con seres queridos, vi almas que, tras mucho dolor, encontraban finalmente consuelo. Era un lugar de reencuentros, de despedidas necesarias, un espacio donde las almas se preparaban para el siguiente paso, aunque ese paso no estaba claro para mí. Camila me explicó que había sido difícil para ella aceptar su muerte, pero que había encontrado la paz y que ahora su misión era ayudar a otras almas a hacer lo mismo. Me mostró a una madre que se reencontraba con su hijo después de décadas de separación, vi la emoción en sus rostros, una conexión tan pura que parecía que el amor era lo único que importaba en ese momento. Cada rincón de ese lugar estaba lleno de historias como esas, de personas que finalmente encontraban la paz, que comprendían que el amor no se extinguía con la muerte, sino que seguía floreciendo en otro nivel. Me di cuenta de que estaba presenciando algo sagrado. Pero mi tiempo en ese lugar no era indefinido. Camila me miró y con una suavidad en su voz que no había escuchado en años, me dijo que aún no era mi momento. Me explicó que yo debía volver, que había cosas que aún debía aprender y enseñar. Sentí un nudo en la garganta, no quería dejarla de nuevo, pero en el fondo sabía que ella tenía razón. Le prometí que haría lo mejor posible con esta segunda oportunidad, que no tomaría la vida por garantizada y que ayudaría a otros como ella lo estaba haciendo. Me abrazó por última vez y me dijo que siempre estaría conmigo, aunque yo no pudiera verla. Cuando desperté estaba en el hospital, rodeada de médicos y enfermeras. Había estado clínicamente muerta por unos minutos, pero lo que había vivido en ese tiempo me marcó para siempre. Desde ese día, he tenido una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte. Sé que nuestras almas no desaparecen, que el amor sigue más allá de lo que podemos entender y que, aunque nuestros seres queridos se vayan, siempre estarán esperándonos en algún lugar lleno de luz y paz. Lo que viví con Camila fue un reencuentro, una lección y una despedida, pero no una despedida final, sino una promesa de que algún día, cuando sea mi momento, volveremos a estar juntas. Después de aquel día en el hospital, nada volvió a ser igual. Mi corazón estaba lleno de paz, pero también de una extraña sensación de responsabilidad. Sabía que no había regresado solo para continuar con mi vida como antes. Había algo que tenía que hacer, pero no estaba segura de qué exactamente. Me tomó un tiempo aceptar completamente lo que había vivido y encontrar el valor para compartirlo con otros.
Al principio solo lo conté a personas cercanas, mis padres, algunos amigos, pero era difícil poner en palabras la magnitud de lo que había experimentado. Muchos me miraban con escepticismo, otros con compasión, como si lo que les estaba diciendo fuera un delirio de alguien que había estado demasiado cerca de la muerte. Pasaron los meses, y poco a poco volví a mi rutina. Sin embargo, mi mente seguía regresando a esos momentos en el otro lado, al reencuentro con Camila y a las almas que vi allí, encontrando la paz. Decidí que debía hacer algo más, algo que ayudara a otros a entender que la vida no se acaba cuando dejamos este mundo, que hay algo más, algo hermoso y lleno de amor esperándonos. Empecé a investigar, a leer sobre experiencias de personas que habían pasado por lo mismo que yo, sobre el concepto de la vida después de la muerte en diferentes culturas y religiones. Descubrí que mi experiencia, aunque profundamente personal, no era única. Muchas personas en todo el mundo habían vivido algo similar, y todas ellas hablaban de una luz, de un sentimiento de amor y de un lugar donde las almas se encontraban. Una noche, mientras caminaba por las calles de Buenos Aires, con el aire fresco y el ruido lejano de la ciudad, sentí que algo dentro de mí hacía clic. Supe en ese instante que no podía seguir guardando esto para mí misma. Decidí que compartiría mi historia de una manera más amplia, que trataría de ayudar a quienes habían perdido a alguien, a quienes sentían que la muerte era el final, cuando en realidad es solo el comienzo de otra etapa. Fue entonces cuando comencé a organizar charlas en mi comunidad. Al principio no sabía cómo iba a ser recibido el tema, pero pronto descubrí que muchas personas estaban buscando respuestas, consuelo, algo que les diera esperanza. En una de esas charlas, una mujer se acercó a mí después de que había terminado. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero había una sonrisa en su rostro. Me dijo que había perdido a su hija hace unos años en un accidente y que desde entonces no había podido encontrar paz. Le costaba aceptar su partida y vivía con una profunda tristeza. Al escuchar mi historia, me dijo que por primera vez en mucho tiempo había sentido un rayo de esperanza, la posibilidad de que su hija no solo estuviera bien, sino que algún día podrían reencontrarse. En ese momento comprendí que había tomado el camino correcto. Si mi experiencia podía darle consuelo a una sola persona, entonces todo lo que había pasado tenía sentido. Las semanas siguieron y empecé a recibir mensajes de personas que habían asistido a mis charlas o que habían escuchado sobre mi historia. Gente de todo tipo, desde quienes acababan de perder a un ser querido hasta aquellos que simplemente buscaban entender que había más allá. Pero la verdad es que cuanto más compartía, más me daba cuenta de que mi experiencia con el mundo espiritual no solo había sido un regalo para mí, sino una oportunidad para recordar a los demás que el amor no termina, que las conexiones que tenemos en esta vida se extienden más allá de la muerte. Un día, mientras organizaba otra charla, vi a una joven entre la multitud. Algo en su mirada me resultaba familiar, pero no lograba ubicar de dónde. Al finalizar, se acercó tímidamente y me dijo que había sido amiga de Camila, mi amiga de la infancia, aunque nos habíamos perdido de vista con el tiempo. Me contó cómo había sufrido mucho por su partida y cómo su vida nunca fue la misma después de su muerte. Sentí un escalofrío recorriéndome al escucharla hablar, era como si el universo me estuviera enviando un mensaje a través de ella. Le hablé de mi experiencia, de cómo me había reencontrado con Camila y cómo ella estaba en paz, ayudando a otras almas. La joven se quedó en silencio por un momento y luego, con lágrimas en los ojos, me agradeció. Me dijo que esa era la primera vez que podía imaginar a Camila en paz, y que eso le daba el cierre que tanto necesitaba. Ese reencuentro me recordó que aunque el dolor de la pérdida siempre estará con nosotros, también lo estará la certeza de que nuestras almas, nuestras conexiones más profundas, no se rompen con la muerte. Camila había vuelto a mí no solo para ayudarme a aceptar su partida, sino para que yo ayudara a otros a aceptar las suyas. En ese momento entendí que mi misión no era solo compartir mi experiencia, sino ser una guía para aquellos que buscan encontrar respuestas sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá. Desde entonces sigo compartiendo mi historia, sabiendo que cada vez que lo hago, de alguna manera estoy cumpliendo con la promesa que le hice a Camila en ese lugar lleno de luz. A veces siento su presencia a mi lado, y sé que aunque físicamente no esté aquí, ella sigue siendo parte de mi vida, guiando mis pasos y asegurándose de que, cuando llegue mi momento, volvamos a encontrarnos en un lugar donde el tiempo no existe y el amor lo envuelve todo.